Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. El presidente, cuando fue a España, se quedó impresionado de lo que estaban pasando miles de compatriotas, de ecuatorianos en España con los desahucios, porque son miles de ellos, entre 40 y 60 mil que están pasando por ello. Pero lo que le sorprendió más es luego enterarse que en Ecuador también se estaba aplicando el mismo mecanismo. Pero eso no se ha aplicado siempre en Ecuador. Se lo incluye después, el tema de la prenda general. ¿Cuándo y por qué? Buenos días. ¿Cuándo? Después que la superintendencia dejó de ser una entidad autónoma. Hay que recordar que en el primer año de este gobierno nosotros mantuvimos la autonomía de la superintendencia de bancos. Y ahí teníamos, respecto al crédito hipotecario, una regla extremadamente simple e imposible de trampear. Y era que la ejecución de la hipoteca necesariamente extingue el total de la deuda. Es una regla clara y simple. Esa regla pues se la debe haber cambiado en el 2008-2009 mediante una serie de cambios en disposiciones dentro de la superintendencia de bancos, controlada ya por este gobierno. Entonces este problema es generado por el propio gobierno del presidente Rafael Correa. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, así que la sorpresa esta que venga los 3 o 4 años después, a mí también me sorprendió que se sorprendan de algo que ellos mismos hicieron. El problema básicamente, como yo le veo, es que el tratar de hacer una ley hipotecaria o reformar una ley que no existe hasta el día de hoy, así como está hecho y mandando al Congreso con el carácter urgente y con toda la paranfrenalia de diferentes disposiciones que se tienen ahí, más bien puede agravar el problema. Yo considero que el presidente Correa lo que debería hacer es sencillamente ordenar a la superintendencia de bancos que vuelva a aplicar la norma que nosotros aplicamos en el primer año de este gobierno. Pero ahí luego también está lo que ya está contemplado en el Código Civil, en el que habla, por ejemplo, de la hipoteca. En el artículo 23-27 dice: el ejercicio de la acción hipotecaria no perjudica a la acción personal del acreedor para hacerse pagar con los bienes del deudor que no le han sido hipotecados. Y luego, en el artículo 23-67, que habla de la prelación de los créditos, dice que toda obligación personal da al acreedor el derecho de hacerla efectiva en todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros. Es decir, todo el riesgo lo está asumiendo el deudor y queda establecido está establecido actualmente en estos dos artículos. A ver, aparentemente sí, pero estamos hablando habla de bienes embargables. Aquí expliquemos. El crédito, cualquier préstamo, básicamente son de 3 tipos. Crédito empresarial o comercial, que también se llama, crédito prendario, que generalmente es industrial, y el crédito hipotecario. Cada una de esas tiene sus propias regulaciones y sus propios mandatos. El crédito hipotecario se regía hasta fines del año 2007 por la regla esta muy simple. La extinción, digamos, la ejecución de la hipoteca extingue la totalidad de la deuda. Y punto. Ahora, el gobierno pues trata de rehacerlo, el mal que el mismo gobierno causó, el problema que el mismo gobierno causó, mandando esta especie como de ¿reforma a qué? Si es una resolución hecha por la propia Junta Bancaria y por la propia superintendencia, y lo que me preocupa es que dentro de esas reformas pone 2 excepciones. Ya vamos a hablar sobre eso. Esta ley para la regulación de los créditos para la vivienda que el presidente ha enviado a la Asamblea precisamente dice que lo que se busca es que no puedan ser aplicables los artículos que mencionábamos ahora del Código Civil, pero tampoco el 105 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, que se refiere a otros bienes que se puede rematar cuando hace falta la liquidación del saldo. Lo que dice es que solo las obligaciones contraídas podrán ser cobradas a través de la ejecución, de tal manera que una vez rematado el bien inmueble entregado en garantía o entregado en dación de pago, la institución financiera acreedora o sus sucesores en derecho no pueden luego ya perseguir los bienes personales del deudor. Pero hace 2 excepciones y revisémoslo para que usted nos pueda explicar cómo mira esta ley, que sería aplicable solo en estos 3 casos, los 2 de ellos. El primero, que se hayan endeudado con una institución del sistema financiero para adquirir la única vivienda familiar. Y la otra, que el crédito no exceda a 500 remuneraciones básicas unificadas, es decir, 146.48 mil dólares. ¿Cómo mira usted eso? Bueno, esas 2 excepciones que pone a la regla general de extinción de la deuda, lo único que percibe, a mi modo de ver, es defender a la banca. ¿Por qué? Volver a defender a la banca. Por dos razones. En primer lugar, se dice ahí
que la regla esta que general que nosotros la teníamos cuando la superintendencia de bancos era autónoma, regirá únicamente hasta los créditos de $150.000. Es decir, de $150.000 para arriba, que son los más importantes, el banco queda exento de cualquier riesgo. Todo el riesgo que corra lo sigue el presidente dice que es porque deudor. no quiere asegurar a los pelucones, que no tiene por qué asegurar Sí, pero la casa yo no veo más pelucones en este caso del crédito hipotecario que los banqueros. Los banqueros han duplicado sus utilidades en los últimos 4 años mediante este tipo de favoritismo. Así que ellos son pelucones. Por otro lado, yo creo que una vivienda residencial de $150.000 es una vivienda de clase media. No es, y aunque fuera peluconas, ¿por qué favorecer a la banca? ¿Por qué tratar de transferir los recursos del deudor, de un padre de familia que quiere tener una vivienda digna para sus hijos? ¿Por qué transferir? ¿Por qué de hacerle a él que asuma todo el riesgo y el beneficio de los banqueros? Primero. Y segundo, la otra, la que es peor, aquella que dice que la norma esta que se recupera de la garantía, de la extinción de la deuda, regirá únicamente para casos de vivienda única. Pero mire, aquí en el crédito hipotecario, aquí en el Ecuador, las 4/5 partes, por lo menos en el aspecto urbano, son dadas a crédito al constructor de viviendas en propiedad horizontal, es decir, edificios que se compran por departamentos, o en condominios, o en urbanizaciones. Esas son las 4/5 partes. Por lo tanto, en esas 4/5 partes nuevamente se exime al banco y al banquero a correr el riesgo del crédito. Lo escuchaba decir en el enlace sabatino, es que lo hace para evitar que luego sean varios los que sacan varios créditos, que se abusen de estas disposiciones, que luego saquen 2, 3 créditos por negocio, que luego, bueno, no puedan pagar y se estén asegurando valiéndose de la eliminación de la prenda general. Steffi, el crédito hipotecario tiene 1000 garantías en favor del banquero. Primero, cuando usted adquiere un bien inmueble, el banquero no le da el 100% del valor, le da un 80%, hay un 20% de riesgo que ya se ha descubierto. Segundo, el deudor corre con todos los gastos de avalúo. Y tercero, el deudor paga una serie de intereses más altos y de comisiones. El banquero está perfectamente cubierto. No es necesario que el gobierno, con estas 2 excepciones a la regla, lo siga beneficiando al banquero. A mí me parece totalmente injusto. Pero no podría haber un riesgo, antieconómico. ya que habla, digamos, viéndolo desde la banca, no podría ser un riesgo para los créditos o los requisitos que se puedan cambiar para conceder créditos hipotecarios, si es que mañana, y poniéndonos desde el punto de un banco, yo presto $100.000, se devalúa el bien, me embargo la casa, pero ya cuesta $80.000 y luego el banco no puede recuperar esos $20.000. Digamos, ese es el otro escenario, viéndolo desde ese lado. Si es que se cambian esas garantías, los banqueros mañana podrían decir, o se podrían cambiar esos requisitos o las condiciones para dar los préstamos hipotecarios. La cuestión hay el mercado, la cuestión está la economía y la cuestión es también la realidad. Y también es un crédito hipotecario. Si no quieren que el crédito hipotecario exista, pues sencillamente el gobierno, en unión con los banqueros, pues sencillamente su premio. Y dejen únicamente el crédito comercial y el crédito prendario. Si a eso vamos Pero eso, las posibilidades que usted dice, que yo lo entiendo, pero es totalmente improbable. Y además está totalmente cubierto por las tasas de interés que cobra la banca, que son tasas de interés altísimas. Sobre las tasas de interés, si se cambió el tema de la prenda general, o sea, se la incluyó y el riesgo lo estaba asumiendo totalmente el deudor, ¿se debió haber hecho algo con las tasas de interés? La tasa de interés debía haber bajado por lo menos a la mitad, como mínimo, y las comisiones y todo desaparecer. Mire, Steffi, todo eso quedó ya hecho, con esta regla general pero lastimosamente sí es así. Por otro lado, lo que usted acaba de decir lo entiendo perfectamente. Mire, aquí hay una cuestión. Nosotros estamos dolarizados, la inflación del Ecuador es un 10%, lo que significa que la plusvalía de todos los bienes en general por lo menos se incrementa un 10% anual. Tiende al alza. Aquí es bien raro tal vez hay un terremoto, pero también en esto los banqueros se cubren, porque el deudor tiene que pagar un seguro de desgravamen o un seguro hipotecario que preserva
el valor del bien Lo que en el usted caso de que haya propone, accidentes o terremotos. si me permite entonces, es que se elimine el tema de la prenda general, como estaba antes, pero sin estos condicionamientos de que sea una única vivienda con un monto máximo de 150.000 Yo dólares. lo que propongo, Steffi, es una cuestión muy sencilla, que yo no sé por qué el presidente no lo hace. Sencillamente que ordene a la Junta Bancaria que retome la única condición que había en el crédito hipotecario. La ejecución de la hipoteca extingue la totalidad de la deuda necesariamente. No necesita nada más, no necesita mandar a la Asamblea. Y por favor, no ponga estas excepciones. Y que apliquen todos los casos beneficien sin exclusivamente al excepciones. banco. Alfredo Vergara, superintendente de bancos, acompañándonos esta mañana en